A muchas personas les frena comer alubias, garbanzos y demás legumbres. No es por su sabor, que suele ser suave, sino por los gases que a veces acompañan a su digestión. Pero, ¿por qué dan gases las legumbres? Las legumbres, como las alubias, garbanzos, lentejas, entre otras, contienen unos carbohidratos llamados oligosacáridos. Nuestro organismo no es capaz de digerirlos del todo porque no tiene las enzimas específicas para descomponerlos en el intestino delgado. Esos oligosacáridos que nosotros no podemos aprovechar se convierten en un festín para la flora bacteriana que viven en nuestro intestino grueso, en el colon, para más señas. El pequeño inconveniente de este proceso bacteriano es que produce gases, dióxido de carbono, hidrógeno y metano. De ahí, que después de comer una fabada o un cocido tengamos flatulencias o gases. ¿Y qué podemos hacer para evitar los gases al comer legumbres? Esta es la pregunta del millón. Sabemos que las legumbres son una excelente fuente de nutrientes, como proteínas, fibra, vitaminas y minerales, y que deben estar presentes en nuestra dieta de forma abundante. De hecho, recuerda que se recomienda comerlas un mínimo de 4 veces a la semana, pero que se podrían comer cada día. Pero muchas veces las evitamos para no sufrir digestiones incómodas. Los dietistas nutricionistas conocen algunos trucos sencillos para reducir la formación de gases. Pero nos recuerdan que cada persona es única y lo que a una le funciona, puede que a otra, no. Pero veamos qué puede funcionar. Remojar las legumbres durante varias horas, o ponerlas en agua toda la noche, y cambiar el agua un par de veces antes de cocinarlas contribuye a hidratarlas y reducir el efecto de los oligosacáridos. Eliminar el agua del primer hervor es otro truco casero que puede aliviar algunos de esos síntomas. Cocinar las legumbres hasta que estén completamente blandas ayuda a descomponer aún más los oligosacáridos. La impaciencia no es buena consejera en la cocina y tampoco ayuda con los gases. Tómate tu tiempo y opta por la cocción a fuego lento, o, si quieres abreviar, con una olla a presión. Otra opción es comprarlas ya cocidas. Tradicionalmente se han añadido especias, como comino, hinojo o jengibre, durante la cocción para mejorar la digestibilidad. Este truco casero, que no está respaldado científicamente, podría justificarse por el aporte de fitoquímicos de las especias que hacen que algunas personas sientan que esa digestión es más liviana. Como sucede con otros alimentos altos en fibra, si el intestino no está habituado, pueden aparecer contratiempos, como flatulencias. El consejo es aumentar gradualmente el consumo de legumbres para darle tiempo a adaptarse. También se puede empezar con una crema o un hummus y luego tomarlas enteras. Completa el cuestionario y consigue 20 puntos.